¿Qué tal, amigos y amigas de Iberoamérica? Es un verdadero placer saludarlos en este día pues especial, para muchos muy importante, un Jueves Santo, así que muchos lo disfrutarán, puesto que tendrán un día de asueto, otros desde una perspectiva religiosa, en fin, como lo estén haciendo, espero lo estén disfrutando mucho. Es un placer saludarlos a lo largo y ancho de Iberoamérica. También es un placer saludar a Ana Cris. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien, Omar, el placer como siempre es mío de saludarte. Y bueno, como bien lo mencionas, este día especial, además porque es nuestra última emisión de la semana y del mes de marzo. Hoy es jueves 29 de marzo del 2018. El lunes estaremos iniciando el mejor mes del año, el mes de abril. Este es Iberoamérica al día. Les damos la más cordial de las bienvenidas e iniciamos con la información. Inicia la veda electoral en Costa Rica. El domingo eligen presidente. Abaten a Arístides Mesa, el número 3 del Clan del Golfo. Botín en comandancia de Venezuela deja 68 personas fallecidas. Científicos de Venezuela y Colombia descubren una nueva especie de rana. Y en los deportes, Juan Martín del Potro avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Miami. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el fallecimiento de 68 personas tras registrarse un incendio en la comandancia de la Policía del Estado de Carabobo. A través de su cuenta de Twitter aseguró que el Ministerio Público ya inició las investigaciones para esclarecer esta tragedia y deslindar responsabilidades. De acuerdo con medios locales, un grupo de reclusos decidió incendiar parte de los calabozos de la comandancia para intentar fugarse. La Agencia de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades venezolanas llevar a cabo una investigación rápida y proporcionar ayuda a las familias de las víctimas. Ahí mismo en Venezuela, la oposición rechazó la posibilidad de un nuevo diálogo con el gobierno luego de que Puerto Rico se propusiera como sede de una nueva ronda de negociaciones. La Mesa de Unidad Democrática, que reúne a los principales partidos de oposición, aseguró que ya se intentó llegar a un acuerdo en República Dominicana, pero que fracasó por la decisión del gobierno de adelantar las elecciones presidenciales. Y en Costa Rica ya inició la veda electoral, esto de cara a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo domingo. A partir de hoy está prohibida la divulgación de encuestas, sondeos de opinión y publicidad de los candidatos Fabricio Alvarado, del evangélico Partido Restauración Nacional, y Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana. La veda también abarca el Internet, donde no se podrán divulgar publicaciones o espacios pagados en sitios web o incluso en las redes sociales. El domingo, poco más de 3 millones de costarricenses están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de esta nación centroamericana para el periodo 2018-2022. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó sobre el abatimiento de Arístides Mesa, alias El Indio, tercero al mando del Clan del Golfo y responsable de traficar drogas hacia Centroamérica y Europa. El comandante de las Fuerzas Armadas, Alberto José Mejía, precisó que el Indio murió durante un operativo coordinado entre la policía y el ejército en una zona rural del municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Este individuo es una persona que ha hecho un daño muy grande, que tiene en su actuar numerosos asesinatos, numerosos secuestros, numerosas toneladas exportadas por fuera del país. Este golpe se suma a los abatimientos del número 2 del grupo criminal Roberto Vargas Gutiérrez, alias El Gavilán, en septiembre del año pasado, y de su sucesor, Luis Orlando Padierna, alias El Inglaterra, en noviembre de 2017. Y luego de permanecer 2 días secuestrados en la frontera con Colombia, fueron liberados los 2 periodistas y el chofer que forman parte del diario El Comercio de Ecuador. Los entregaron a las autoridades de su país, quienes los reportan con buen estado de salud. Por su parte, el gobierno de Colombia indicó que el secuestro fue perpetrado por un grupo disidente de las FARC, encabezado por Walter Artízala, alias El Gaucho. El Ministerio de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, confirmó que este sujeto es perseguido por las autoridades de ambos países. Precisamente para darnos más detalles de la liberación de estos periodistas, nos enlazamos con Edelmiro Franco. Él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano en Colombia. Es un placer saludarte, Edelmiro, como siempre. Muy buenas tardes. Un
pues una buena noticia. Sí, la liberación de los periodistas es buena noticia porque de todas maneras fue una respuesta que dan, digamos, estos narcotraficantes de secuestrar a estos periodistas después de la reunión que hicieron las fuerzas militares, los dos ministerios de defensa, para fortalecer la línea de la frontera en materia de seguridad. La frontera de Colombia con Ecuador se ha potenciado mucho la parte del narcotráfico con los grupos disidentes porque, digamos, es estratégica esa frontera porque tiene salida al Pacífico y el Guacho es el que está, digamos, dominando ahora el tráfico de drogas en la zona. El Guacho es disidente de las FARC, pero ese grupo de disidencia ya se convirtió en un grupo de delincuencia al servicio de las bandas del narcotráfico. Entonces, digamos, en este momento los dos gobiernos han llegado a unos acuerdos para tratar de combatir y blindar esa zona fronteriza que es de 586 kilómetros aproximadamente. Edelmiro, me da muchísimo gusto saludarte. Yo te preguntaría precisamente si ha habido algún tipo de reacción, de declaración por parte de pues las FARC, que bueno, las antes llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, que ahora ya pues pertenecen a un partido político, acerca de este hecho. No, todavía no se conoce un pronunciamiento de las FARC. De todas maneras, desde hace, digamos, días, las FARC vienen rechazando las acciones de los grupos disidentes y obviamente los han descalificado. La disidencia ha crecido, según las estadísticas oficiales, recientemente estamos hablando de unos 1.200 personas quienes están, digamos, sumándose a las disidencias y básicamente al negocio del narcotráfico. Se espera que de pronto en las próximas horas o en el transcurso de esta semana las FARC hagan un pronunciamiento ya mucho más contundente frente a las disidencias. Edelmiro, ¿cómo está en estos momentos la circunstancia en general del crimen organizado en Colombia? Por supuesto, no es un factor negativo que solo afecta a Colombia, afecta a toda la región, a toda Latinoamérica, a todo el continente, incluso puede decir a todo el mundo. Me gustaría preguntarte cómo está paliando esto el gobierno colombiano en un momento importante donde pues, se prevé una transición política por el hecho de que va a celebrar elecciones presidenciales próximamente. El crimen organizado, que aquí le llaman bandas criminales o residuales por parte del gobierno, es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno colombiano y de hecho está diseñando unas estrategias para combatirlo. Este fenómeno que se aumenta en el crimen organizado y la delincuencia común es un fenómeno que es muy frecuente y es un resultado de manera inmediata cuando hay unos procesos de negociación y de desmovilización. Estos casos se presentaron también en Centroamérica, recuerden cuando hubo la negociación en Centroamérica, en El Salvador, se incrementa este tipo de acciones, pero el gobierno está diseñando unas estrategias integrales vinculando a la comunidad, a los gobiernos locales, alcaldías, gobernaciones, para tratar de ubicar las zonas y los sitios donde se está desarrollando, digamos, este crimen organizado, que de una u otra manera el narcotráfico lo está aprovechando muy bien para su propio negocio. Entonces yo creo que las autoridades son conscientes de eso. Recientemente en algunas declaraciones que nos dio a corresponsales extranjeros, el general Naranjo nos planteaba esas preocupaciones que tiene el gobierno, pero que también están diseñando unas estrategias integrales. Así es, Edelmiro, pues es una circunstancia que está haciendo una buena lucha el gobierno de Colombia. Y como bien lo planteas, es un fenómeno que golpea a varios países y que creo que se debe de hacer una importante estrategia global, regional, para poder combatir a estos grupos organizados. Gracias, Edelmiro, como siempre, es un placer saludarte. Bueno, que esté muy bien. A ver. Hasta luego.
Y el gobierno de Ecuador determinó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no puede recibir visitas ni tener acceso a Internet. Esto después de que violó el acuerdo que mantenía para no entrometerse en asuntos internos de otros países. Recordemos que Assange se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres, Inglaterra. Él no cumplió un acuerdo que él mismo firmó de silencio y no intervención en temas internos de otros estados. Seguimos dialogando con el Reino Unido para buscar una solución definitiva y duradera a esta situación. Y el presidente del Congreso de Perú, Luis Galarreta, informó que el próximo lunes se va a presentar una acusación constitucional para desaforar a los congresistas vinculados en los llamados Kenji videos. Es decir, en las imágenes donde se observó una negociación para comprar votos legislativos y evitar la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, descartó que Kenji Fujimori, quien participó en estos videos, se ha tomado en cuenta como testigo. Cualquier juez o fiscal sabe que está yendo simplemente porque, como lo han descubierto, ahora me vengo. Eso no hay objetividad, o sea, un testigo así es bien difícil. Esto estoy hablando jurídicamente, ¿eh? Más allá de quien sea la persona. Jurídicamente es casi imposible la validez de una opinión. Y en Brasil, la Policía Federal detuvo a José Yunes, exasesor del presidente Michel Temer. Este arresto fue ordenado por el juez de la Corte Suprema, Luis Barroso, quien está a cargo de las investigaciones en contra del mandatario por presuntamente recibir sobornos de la empresa portuaria Rodrimar para beneficiarla con contratos. También fue detenido uno de los socios de esa compañía, identificada como Antonio Greco. Y en Chile, Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, fue procesado por presunta participación y responsabilidad en el delito de estafa, cometido en el marco del llamado Caso Cabal. Y es que el empresario Gonzalo Vial Concha acusa a Dávalos de entregarle documentos plagiados de la Comisión Chilena de Cobre en lugar del informe por el que pagó a la empresa Cabal, propiedad de Dávalos y de su esposa. El juez decretó que el hijo de la expresidenta Bachelet no podrá salir del país y tendrá que acudir a una firma mensual ante las autoridades. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que puede seguirnos a través de Twitter en @IberoAlDía y en Facebook Iberoamérica al Día. Regresamos en unos momentos. En el Vaticano, el Papa Francisco presidió las celebraciones del Jueves Santo. Ante miles de personas reunidas en la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice hizo un llamado a los cardenales, obispos y sacerdotes a mostrar cercanía con la gente y a estar siempre a disposición de los fieles. Vemos claramente la cercanía de eso, porque la verdad de Jesús siempre se pone en contacto con uno y se puede decir cara a cara.
Más tarde, el Papa Francisco acudió a una cárcel de Roma para lavar los pies de 12 reclusos en representación del mismo gesto que tuvo Jesucristo con sus apóstoles. Entre los elegidos para este acto había 2 musulmanes y un budista. Durante la ceremonia, el Santo Padre recordó que anteriormente lavar los pies era un trabajo de esclavos y que Jesús lo hizo para darnos el ejemplo de cómo debemos servir a los demás. Y vamos con nuestra compañera Gabriela Díaz Mercado y la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Muchas gracias, Ana y Omar. La corporación multinacional Syngenta unificó con el nombre la República de Soja. Este cultivo agravó su histórica concentración de la tierra, expulsó a pequeños productores rurales a las ciudades y concentró aún en menos manos el poder político y la riqueza. Veamos. Movilizados en Asunción, la capital del Paraguay, durante varias semanas, miles de campesinos pidieron a mediados del 2017 a sus autoridades que contemplen la situación dramática que atraviesa la agricultura familiar. Nuestra propuesta es específicamente 3 puntos. La emergencia nacional de la agricultura familiar campesina, pedimos condonaciones de deudas, legalización de los asentamientos y también reactivación productiva para la agricultura familiar campesina. Marcharon por las calles, acamparon alrededor del Congreso para que alguien escuche sus reclamos. Están ahorcados por las deudas y no tienen financiamiento para sacar adelante su producción. En guaraní, la lengua indígena que habla la mayoría del país, el campesino Blanco González explica que el presidente no da atención al campesinado y a los indígenas, que apenas producen para sobrevivir, que en Paraguay están vendiendo la tierra a los extranjeros y que la pobreza es cada vez mayor. Tuvieron una primera victoria. El Poder Ejecutivo promulgó una ley que declara en situación de emergencia a la agricultura familiar campesina, pero los subsidios concedidos no fueron considerados suficientes y reclaman por el cumplimiento de la ley. Los pequeños productores rurales con chacras de entre 5 a 10 hectáreas denuncian que el agronegocio los está expulsando de sus tierras. Y ahora quiere desalojar a todos los campesinos que están en su chacra. ¿Y a dónde podemos ir? En la ruta lo quedamos. Oxfam señala que la economía paraguaya creció durante los últimos 10 años en promedio un 5% anual, gracias a los ingresos por la generación de energía eléctrica y a las exportaciones de soja y de carne. Pese a eso, 4 de cada 10 personas viven en la pobreza y 2 de cada 10 en la pobreza extrema, con tasas mucho más altas en las áreas rurales que en las urbanas. Un territorio donde este cultivo transgénico impera con sus propias leyes y que no hay, según la organización internacional Oxfam, presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo. Muchas gracias a Claxo TV. Y científicos de Colombia y Venezuela descubrieron una nueva especie de rana. Se trata del Hylocyrtus japreria, anfibio que habita en ríos y cursos de agua a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Fue descubierto en la Sierra de Perijá, una cadena montañosa que comparten ambos países. Esta nueva especie se caracteriza por su singular canto, que puede escucharse a 15 metros de distancia, así como por su dorso amarillo pálido con puntos marrón y manchas marrón rojizo. También posee rayas blanquecinas en regiones de los ojos, oídos, muslos y patas. Hacemos otra breve pausa. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Twitter, @IberoAlDía, y en Facebook, Iberoamérica al Día. No se vayan.
Ahora le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. Habrá igualdad cuando no contemos las mujeres que ocupan ciertos puestos. Así lo aseguró la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, en una entrevista con el portal Mujer Hoy de España. Ahí destacó que siempre ha luchado contra la desigualdad y la pobreza. En México, la titular de la CEGIP encabezó la presentación del Informe de Cooperación Sur-Sur 2017 en Iberoamérica, el cual dijo demuestra el liderazgo de nuestra región en la colaboración internacional y su apuesta por la integración. Este es un informe único en el mundo. En realidad, la cooperación iberoamericana se adelantó mucho a su época. Esta es una cooperación que rompe la dicotomía entre donante y receptor. Y por eso es una cooperación horizontal. Porque todos los países, cuando participan de los programas de cooperación iberoamericana, participan voluntariamente. Es una ventana a una realidad que nos brinda esperanza. En medio de un mundo que muestra signos preocupantes de fragmentación, de polarización, de enfrentamiento, Iberoamérica se distingue como una región, como bien se dijo en la reunión de la CELAC en La Habana, una región de paz, una región unida en la diversidad, que sigue creyendo en el multilateralismo. Durante su estancia, Rebecca Greenspan sostuvo una serie de encuentros con autoridades mexicanas, como el canciller Luis Videgaray, a quien agradeció el compromiso de su país con Iberoamérica, y con el secretario de Educación Pública, Otto Granados, con quien firmó un acuerdo para la consolidación del programa de cooperación IBE.TV y del canal iberoamericano, señal que llega a 30 millones de hogares en América Latina. Además, participó en el diálogo sobre avances y retos de las instituciones mexicanas para el fortalecimiento de la cooperación regional, así como en el grupo de reflexión para impulsar políticas de igualdad y empoderamiento de las mujeres en México. En tanto, la nueva secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la CEGIP, María Andrea Albán, realizó su primera visita oficial a Argentina para fortalecer la colaboración regional. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales. Es momento de ir con Jorge Rubio, quien nos tiene, como siempre, lo más relevante de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana Omar, qué gusto saludarlos. Amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes. Más medallas para España en el Campeonato Europeo de Halterofilia. La gallega Irene Martínez levantó 94 kilos en la categoría de 63 en arrancada y se quedó con la presea de bronce, mientras que en total olímpico terminó cuarta. También Andrés Mata se quedó con medalla. Él la gana medalla de plata. Esto en arrancada con récord español incluido, así que España haciendo historia en el Campeonato Europeo de Halterofilia. Vamos ahora a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. El argentino Juan Martín del Potro venció en 3 episodios a Milos Raonic por 5-7 y doble 7-6 y se instaló en las semifinales del torneo, siendo uno de los candidatos a llevarse el título. En la antesala de la final se enfrentará a John Isner, que venció 6-1, 6-4 a Hyun Sung. En estos momentos, Pablo Carreño Busta se está enfrentando a Kevin Anderson. La pizarra al momento: el primer set para el español 6-4, pierde en el segundo episodio y se lo lleva el sudafricano 7-5, y al momento en el tercer set 1-0 está ganando Anderson a Pablo Carreño Busta. Cuartos de final del Panamericano de Racquetball, muchos mexicanos en acción, revisamos algunos resultados y también tenemos de otros países, por supuesto, y de Iberoamérica. Esta competencia se está realizando en Temuco, Chile. La mexicana Paola Longoria, la mejor del mundo, se instaló en semifinales al vencer a Yasmín Sabyuja por 15-12 y 15-6. La argentina María José Vargas perdió ante la estadounidense Ronda Rousey por 15-10 y 15-5. Por su parte, el boliviano Carlos Keller se convirtió en el primer boliviano en poner su nombre en las semifinales al vencer 2-0 a Michael Mollet de Cuba. La guatemalteca Ana Gabriela Martínez venció a la argentina Natalia Méndez y mañana jugará ante Ronda. Vamos ahora con la Euroliga de básquetbol. Hoy dos equipos españoles, uno que pues ya no tiene mucho que hacer. Empezamos precisamente con el Barcelona, venció 107-98 al Anadolu Efes Estambul en la ronda 29 de esta Euroliga. Tomás Heurtel fue el máximo anotador de los catalanes y del partido con 20 unidades. Los culés son el segundo peor equipo de la competencia. Otro equipo español que ganó fue el Baskonia Vitoria Gasteiz, que superó 83-72 a Maccabi Tel Aviv y se ubica en el sexto lugar de la clasificación general. Y estos son los árbitros iberoamericanos que estarán en el Mundial de Rusia 2018. Arrancamos con la CONCACAF. Joel Aguilar
Bueno, primero vamos con esta información de lo que pasa con la fiesta sudamericana de la juventud. En el Centro de Convenciones Conmebol de Asunción, Paraguay, se llevó la inauguración oficial de la fiesta sudamericana. Y bueno, este evento es avalado por la FIFA, que alberga la participación de 700 jóvenes que en un total de 30 equipos disputarán las finales de la Liga Sudamericana de Desarrollo en las categorías sub-14, sub-16 femeniles y sub-13 varonil. Cada uno de los 10 países pertenecientes a la Conmebol participarán con 3 representativos hasta el próximo 5 de abril. Ahora sí vamos a conocer qué árbitros estarán en el Mundial de Rusia 2018. Por supuesto, los árbitros de Iberoamérica solamente, y solamente les mencionaré los árbitros principales, los asistentes no, porque son muchísimos. Jorge Aguilar de El Salvador, el de la CONCACAF, por supuesto, también en esta zona, Ricardo Montero de Costa Rica, John Pitti de Panamá y César Arturo Ramos de México. En la Conmebol, Julio Bascuñán de Chile, el paraguayo Enrique Cáceres, Andrés Cuña de Uruguay, Néstor Pitana de Argentina, Sandro Ricci de Brasil, Wilmar Rondán de Colombia, y en la UEFA solamente un español, Antonio Miguel Mateu. A ellos se suman 18 asistentes. No solamente los futbolistas se preparan, también los árbitros, que además tendrán la implementación del sistema de video arbitraje para esta Copa del Mundo Rusia 2018. Vamos ahora con la Copa Davis. La selección de Perú se reporta lista para enfrentar a México la siguiente semana en esta serie correspondiente a la segunda ronda del Grupo 2 América. Américo Tupi Venero, capitán del combinado Inca, confirmó el buen estado en el que se encuentran sus seleccionados Juan Pablo Varillas, Jorge Brian Panta, Duilio Beretta, así como el prometedor retorno de Nicolás Álvarez y la presencia del juvenil Sebastián Rodríguez, de 16 años. Hasta aquí la información. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Regreso con ustedes, Ana Cristina Llama. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias. Así es, Omar, y hoy antes de despedirnos los dejamos con música de Andorra. Esto es Salvem el Mon, interpretada por la banda Anonymous. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en el próximo. Tots estem d'acord que podem fer, podem